El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha destapado una gran red de fraudes y delitos contra los servicios de salud en los Estados Unidos. Hay más de 400 arrestados, 455 arrestados, dinero defraudado al gobierno por más de 6.500 millones de dólares. Una gran estafa fue anunciado por oficiales del FBI y varias agencias federales, pero dentro de este enredo de fraudes y delitos, se destapó un cubano que fue arrestado, un cubano residente en Miami, identificado como Eduardo Javier Ibarra Arrow Smith, de 61 años de edad. Y fue arrestado por un delito muy grave. Se hizo pasar por un médico, es decir, obtuvo de manera fraudulenta las credenciales de un médico ya fallecido en el condado Miami-Dade, un neurólogo, y con esa información, con esa licencia del médico, porque tenía el número de la licencia también y esa información para firmar documentos, firmó varios documentos utilizados por inmigrantes para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos sin pasar por todos los requisitos que esto lleva. Con esa licencia, este hombre de nacionalidad cubana firmó al menos 34 formularios N648, que es el que permite a las personas que tienen algún tipo de discapacidad hacer su examen de ciudadanía en inglés, y también les permite no tener que hacer el examen cívico requerido para hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Eso es un formulario que existe, es una de las ventajas que dan las leyes de los Estados Unidos para personas que genuinamente tienen una discapacidad y que no pueden aprender inglés y no les quieren negar la oportunidad de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos por una discapacidad física que no es su culpa. Entonces, ese beneficio ha sido explotado por muchos. En este caso, este cubano, que no solo hizo fraude para obtener, no es que fuera un médico que lo hizo fraudulentamente, firmó estos documentos, sino que obtuvo de manera fraudulenta el nombre y las credenciales de un médico fallecido, un neurólogo, para poder firmar estos documentos y obviamente cobrar miles de dólares a las personas, o cobrar grandes cantidades a las personas involucradas. Según el Departamento de Justicia, hay al menos 14 personas que lograron obtener la ciudadanía de los Estados Unidos utilizando estos certificados médicos. Hasta el momento, las autoridades no han dicho qué van a hacer con estas 14 personas, pero se puede intuir que el gobierno irá detrás de esas ciudadanías porque se obtuvieron de alguna manera, de manera fraudulenta, presentando un documento falso acreditando que ellos tenían algún tipo de discapacidad que aparentemente no tenían. Vamos a ver qué dice el Departamento de Justicia. Imagino que la unidad especial del Departamento de Justicia encargado de las desnaturalizaciones investigará el caso y evaluará si realmente esas personas tenían o no una discapacidad, y si no la tenían, pues es probable, ya teniendo el antecedente de que fueron firmados por este señor haciéndose pasar por un neurólogo, pues es probable que vayan detrás de esas ciudadanías y enfrenten un proceso de desnaturalización. Hay que ver también, obviamente todo esto tendrá que salir en una investigación después, pero hay que ver si las personas que presentaron esos documentos estaban al tanto de que este señor no tenía las credenciales suficientes para firmar esos documentos, y si fue deliberado el fraude, ¿no? Si simplemente ese señor se hizo pasar por neurólogo para actuar como médico y firmar estos documentos y ganar lo que se gana, lo que cuesta normalmente hacer el trámite, ¿no? Hacer la evaluación que tienen que hacer los médicos para esto, o simplemente estas personas buscaron sus servicios para fraudulentamente eh, buscar ese certificado que los amparaba para no hacer la prueba de inglés y así saltarse un requerimiento importante en el proceso de la ciudadanía. Eso es algo que tendrá que salir en una investigación. Producto de fraudes como este, no específicamente por pero por fraudes como este, el gobierno ya había endurecido, UCIS había endurecido las reglas para rellenar el formulario N648 en el 2025. Durante el primer año de la administración del presidente Donald Trump, salieron nuevas reglas para endurecer y para restringir que médicos o que personas también abusaran de esta ventaja que da el gobierno a personas con discapacidad. Los médicos ahora deben justificar con mucho mayor detalle cómo una discapacidad realmente impide que el solicitante aprenda inglés o que apruebe el examen de educación cívica. Es decir, no basta con decir, no, tiene tal y más cual problema, sino tienes que explicar en detalle por qué ese problema que tiene impide que pueda cumplir con ese requisito, que es un requisito importante a la hora de la ciudadanía. Esos cambios están implementados, los nuevos que agregaron,
están implementados para dificultar el acceso a ese beneficio, para que no todo el mundo o no cualquiera pueda explotar ese beneficio. Es algo, es algo importante. Para hacerse ciudadano hay que cumplir varios requerimientos y el inglés es uno de ellos. De hecho, el examen de inglés ni siquiera es tan complicado. De hecho, una de las quejas del gobierno de los Estados Unidos, que incluso lo han complicado un poco más, pero una de las quejas de la administración de Trump y otros, y en realidad hay otras personas dentro del Congreso, del Senado, es que el examen de inglés y el cívico incluso no es lo suficientemente amplio como para determinar si una persona de verdad domina el idioma o si de verdad conoce las leyes, la estructura, el sistema de vida en los Estados Unidos, el sistema de gobierno. Muchas veces te encuentras personas que en tiempo de elecciones no saben cuál es la diferencia entre Congreso, Senado, los tres poderes del gobierno, y son cosas básicas que una persona a la hora de votar en unas elecciones en los Estados Unidos, es decir, si se convierte en ciudadano y tiene ya el derecho para votar, pues tendría que saber identificar y tendría que conocer cómo funciona, cuáles son las responsabilidades del Congreso, cuáles son las del Senado, la del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como es el caso de la Corte Suprema. Tendría que estar bien definido para que puedas votar bien y puedas saber por qué estás votando. Pero muchas personas no se lo aprenden y una de las quejas contra el examen de ciudadanía es que no, si bien es amplio, hay una serie de preguntas, hay un material que te tienes que aprender, pero podría ir mucho más allá. Entonces, por ahí hay un poco de debate en eso del examen de la ciudadanía. Como les dije, este señor cubano cayó en una operación muchísimo más amplia. Como les dije, hay 455 acusados, 90 médicos y profesionales de la salud están involucrados, es decir, fueron arrestados. Hay más de 6.500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas. También todo eso implica reclamaciones de fraude a los servicios de salud, a Medicare. Y en Florida, que Florida es considerada como una de las capitales del fraude, sobre todo los fraudes en los servicios de salud, se han presentado cargos contra 12 acusados relacionados con esquemas de fraude que suman 4.000 millones de dólares contra el Medicare, Medicaid y otros programas de salud. Las agencias involucradas en toda esta operación fueron el FBI, UCIS, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Así que nada, es algo triste ahora que salga el nombre de los cubanos en este tipo, sobre todo ahora con el ambiente que hay y las restricciones que hay. Por ejemplo, los cubanos están luchando porque se elimine la pausa administrativa, se están luchando porque eliminen, por ejemplo, el travel ban, que afecta a los ciudadanos cubanos, el travel ban para viajar, pero la pausa administrativa, que ahora mismo está levantada porque un juez federal la levantó, pero el gobierno está apelando. Pero esa lucha, este tipo de delitos, aunque es una persona, aunque son 14 involucrados, este tipo de delitos sirve como justificación para poner restricciones, porque son delitos que afectan ya no solo la salud, ya no solo el fraude a los servicios de salud, pero también afectan la manera en que personas están obteniendo la ciudadanía. Y al ser este señor cubano, es probable que algunas de las personas que no lo puedo afirmar, porque esa información no fue dada por el Departamento de Justicia, pero es probable que algunas de las personas que recibieron esa ciudadanía utilizando estos documentos firmados por él, sin tener la autorización para hacerlo, porque no era un médico, pues es probable que algunos sean cubanos. Es probable que algunos sean cubanos, aunque no se pueda afirmar porque las cifras no, las nacionalidades de aquellos que obtuvieron la ciudadanía utilizando documentos firmados por este señor no fueron reveladas por el Departamento de Justicia. Pero no es bueno. Es bueno que lo hayan atrapado, es bueno que hayan interrumpido esa ola de fraudes, pero no es bueno que el nombre de la comunidad cubana quede en este tipo de reportes del Departamento de Justicia y de delitos. Una lástima, pero bueno, afortunadamente somos la mayoría, son los que no cometen este tipo de delitos, no cometen fraude y vienen a tener una vida mejor, a agradecer a este país por la oportunidad que le ha dado a la comunidad cubana de vivir en libertad y de prosperar en un país que no es el nuestro. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.